se llama Argentina, un siglo de violencia política, 1890-1990, de Roca a Menem, la historia del país. Tenía ganas de hacer un libro que explicara un poco la violencia setentista, los antecedentes, para contar un libro macro sobre el setentismo, y me di cuenta que la mejor fórmula, era un proyecto ambicioso, pero era iniciar desde 1890 ya con la conformación del Estado. Tomé un siglo porque se produce el primer levantamiento armado contra un Estado constituido, que era el Estado argentino, ya con el régimen conservador en el gobierno. Empecé con la Revolución del Parque, que es cuando los cívicos, que después van a ser los radicales, empiezan a luchar contra la restricción del voto, contra el fraude. Los conservadores habían dejado de lado la política, que era muy activa en las décadas anteriores, y prácticamente la política quedó de alguna manera limitada a una élite, que era la élite conservadora. Entonces distintos dirigentes cívicos, después de una década de gobierno del roquismo, con la sucesión de Juárez-Celman, se levantaron en armas en la Revolución del Parque, que es donde hoy está el Palacio de Tribunales, y allí tuvieron 4 días luchando por el poder directamente, por el poder ejecutivo, que en ese momento a cargo de Juárez-Celman. ¿Cuán protagonista es la violencia en la historia argentina? Me parecía que era un abordaje que permitía entender la profundidad de los conflictos. La idea de violencia como un recurso que puede ser alternativo a las elecciones. También tiene distintas causas, distintos orígenes y distintos fundamentos según cada actor, ¿sí? Sean los anarquistas, los radicales, el peronismo, los militares, etc. Entonces, cada uno tiene una lógica propia para entender que la violencia es un recurso valioso y legítimo. Y me parece que de ese modo se podía entender la historia política argentina de una manera más extrema, pero también más real. No te olvides que la Argentina, las Fuerzas Armadas, era casi un partido político desde 1930 a 1990, y se la tomó prácticamente como dueña de... Ellos mismos se sentían como dueños de los destinos del país. Después, obviamente, el libro toma la acción guerrillera de la década del 70, también toma las primeras luchas del anarquismo, las cuestiones gremiales que se empezaron a poner de manifiesto durante todo el siglo. Después también me resultó muy atractivo toda la década del 30, justamente la influencia nazi, la influencia fascista, la influencia de la Guerra Civil Española, que de alguna manera era Argentina era un espejo del mundo. Me parece que es una manera de entender el país en sus modos más extremos. ¿Y algún periodo en donde no haya violencia? No hubo. Es muy difícil encontrarlo, porque aún en gobiernos constitucionales hubo masacres, ¿no? Como el caso de Irigoyen en la Patagonia trágica, la Patagonia conocida como la Patagonia rebelde, donde va directamente un regimiento a reprimir en Santa Cruz. Durante la época del peronismo había una central de torturas en una comisaría que inspeccionaba toda la cuestión gremial y estudiantes. Pero fíjate que en los periodos de menor violencia institucional siempre hubo... Parece que el sistema político actual, del 83 en adelante, tuvo una mejora institucional, que creo que fue a partir del nunca más y del juicio de las juntas, donde la sociedad tomó conciencia y la clase política también, ¿no? De lo pernicioso que era buscar, o como se decía antes, golpear las puertas en los cuarteles. Y me parece que aún con las crisis económicas y las desigualdades, el sistema político institucional tiene mejor salud que en todo el siglo pasado. ¿Y cuánto de historiador y cuánto de periodista hay en su libro? Creo que la investigación, la sistematicidad de la investigación es más de mi oficio historiador, ¿no? La búsqueda de información, la organización incluso de los materiales, pero la cuestión narrativa es más del periodista.
El libro trata de dar un conjunto explicativo de quiénes somos y de dónde venimos los argentinos. Me parece que eso puede ser la principal atracción.